Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi nombre es Virginia Vallejo, soy veterinaria y junto a mis colegas los invitamos a participar de estas reuniones grupales que estamos organizando, en las cuales compartimos conocimientos sobre marketing y gestión abocados siempre al sector veterinario. En caso de que quieras participar en nuestras futuras reuniones, te invitamos a que te contactes con cualquiera de nosotros y bueno, la puerta está más que abierta, ¿sí? Muchas gracias. Lo que quería compartir era un poco una mirada diferente, comparativa de cómo creo yo que se hacen las cosas en Francia respecto a la medicina veterinaria, algunas diferencias que pueden ser relacionadas con el marketing. eh, para decirles que yo llevo 10 años acá, he trabajado en diferentes áreas y hay tres cosas que son diferentes a mi parecer respecto a América Latina y mi experiencia en Chile. La primera, que durante bastantes años en Francia y hasta el 2006 estaba completamente prohibido hacer cualquier tipo de publicidad para los médicos veterinarios, y lo único que se podía tener era un letrero como el que ven aquí, que dice doctor veterinaire, y era todo. Entonces, a nivel de marketing visual, de letreros luminosos, todo lo que uno puede colocar en una clínica, por ejemplo, en un centro hospitalario, estaba completamente prohibido y bastante homogéneo. Eh, esta ley se modificó, sin embargo, hay veterinarios que todavía mantienen la misma estrategia, y la verdad que no hay mucha publicidad externa. Otra cosa que tienen en común las clínicas es que por reglamento tienen que tener equipamientos de ecógrafo, rayos X, microscopio, etcétera. Y como todo está muy reglamentado, prácticamente todos prestan, entre comillas, la misma calidad de servicios. Y además los precios también están bien establecidos, lo que hace que a nivel de competencia por precios prácticamente no exista, lo que es muy diferente a lo que pasa en América Latina. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden observar, yo puse tres fotos esta es una consulta veterinaria que está específico porque uno o es consulta o es clínica, pero no puede decir que es clínica si no tiene la autorización para hacerlo. Entonces, como ven, hay distintos tipos de tamaño de infraestructura, pero con poca publicidad externa en general, siempre con este letrero típico de médico veterinario, que es el clásico que se autoriza en Francia. Y aquí pueden observar, voy a achicar aquí, por ejemplo, una sala de espera que puede ser diferente, mucho más bonita, más pequeña, más simple, eso depende de la clínica. Pero sí hay una cosa que es muy común, que uno observa en las consultas en general, que es el uso de las pantallas, en la cual los médicos comunican mucho y educan bastante a sus clientes durante el tiempo de espera, lo que permite poner videos de parásitos, hacer promoción de productos, colocar videos del mejor paciente del mes, etcétera, lo que va mostrando un poco las actividades de la clínica, los servicios, y al mismo tiempo hace la comunicación y la educación del cliente. Y por tanto, si vemos que a nivel de publicidad no hay una gran diferencia entre una clínica y otra, a nivel de precios tampoco hay una gran diferencia porque está establecido. A nivel de infraestructura son prácticamente todas las clínicas iguales. ¿Qué hace la diferencia para elegir un veterinario? Es precisamente la marca personal que cada uno ha instaurado durante estos años, el uso de la irreputación, que aquí se utiliza muchísimo. Yo diría que no puedo dar porcentaje porque no lo revisé, pero la mayoría de los colegas de clínica menor tienen una página web, tienen una página Facebook, se preocupan de la red y reputación, incluso contratan empresas dedicadas a ese tema, a producir contenido, a verificar la huella digital, y obviamente hay una cultura de networking que es bastante más desarrollada que en otros países, donde en mi experiencia al menos tú buscas un veterinario que aparece en el anuario, lo buscas en LinkedIn y lo encuentras, independiente de la especialidad que realice. Lo que en otros países hay mucha gente que asocia a LinkedIn como una página o un sitio para buscar empleo y no para hacer trabajos colaborativos, y esa es una de las diferencias que yo considero que son fundamentales, porque cuando propones los mismos servicios al mismo precio, lo único que te hace diferente es lo que es tu forma de ser y lo que tú proyectas al exterior con tu marketing digital.
Y eso es lo que yo les quería mostrar. No sé, aquí por un tema de reglamentación que duró muchos años, el hacer una publicidad se consideraba una competencia desleal. Entonces eso generó este tema de tener el letrero que indica médico veterinario, que todo el mundo conoce, que lo ve, que puede ser luminoso, que la noche uno lo deja prendido y la gente sabe que hay una clínica en ese lugar, pero más allá de eso, efectivamente lo que hace la diferencia para que el cliente prefiera esta clínica en vez de la que está a 2 cuadras es simplemente la forma y la calidad en que se presta el servicio, porque todas tienen los mismos equipos, todos tienen una infraestructura adecuada, todos tienen mucho en la sala de cirugía, tienen la sala de recuperación, hospital gato, hospital perro, hay muchas cosas que están muy muy bien estructuradas porque son grandes estructuras, pero lo que hace la diferencia para que la gente decida qué veterinario escoge es finalmente la calidad del veterinario, la relación con el paciente, la relación con el cliente, el trato con el equipo y, por ejemplo, la educación que puede hacer a través de estos televisores que hay en la consulta o efectivamente las campañas de marketing que hacen digitales, porque todos los veterinarios están con su página web y están continuamente comunicando y haciendo mucha visualización de su trabajo, lo que permite que la gente, que capten clientes, lo que en otros países no siempre la gente se dedica a ese tema. Lo que yo siempre destaco es tú como profesional, en qué te diferencias del resto, en tu calidad profesional, en tu calidad personal, en todo lo que es tu marca personal que hace la diferencia, que te hace auténtico y que permite tener una buena relación y una fidelización con los clientes, porque cuando todos te ofrecen lo mismo, la diferencia está en ti simplemente. Si los equipos son iguales, no queda otra que diferenciarse a ese nivel. Lo que muchas veces yo considero que en nuestros países en América Latina la gente trata de diferenciarse con la publicidad en la radio, con la publicidad en la tele, con el letrero más grande, con la clínica quizás un poco más llamativa, en vez de preocuparse en diferenciarse a nivel de servicio y de atención de cliente, de atención de post-servicio al cliente, que puede efectivamente generar mucho más ingresos con la marca personal y una buena reputación en vez de invertir quizás dinero en algo físico. Si me lanzo, tengo una presentación de un estudio sobre las reseñas y como estaba comentando el tema de la marca y la imagen, ¿Sí? la presentación era sobre un estudio que hicimos. Entonces pongo una diapositiva 2 porque además hace 6 meses que no la toco y no me acuerdo muy bien de muchas cosas. Después, si queréis, os comparto el estudio, ¿vale? No hay problema. Dependemos de tu talento y ahí va a quedar reflejado tranquilamente. Sin miedo, hay confianza. A ver qué reseña, porque para mí reseña es el encabezado de la historia clínica. Vale, me refiero a reseñas de Facebook y de Google, ¿vale? Es una pasión mía, o sea, yo me dedico a coleccionar reseñas y respuestas de veterinarios. De eso tengo otras charlas, ya te digo, me flipa, me alucina ese tema. Mira, lo que buscábamos era un indicador, ¿vale? Que nos sirviera para relacionar la utilidad de las reseñas en la reputación online, ¿ok? Entonces, lo que hicimos fue correlacionarla con el número de clientes activos, ¿vale? Había clínicas que tenían 5 reseñas y otras que tenían, hablo de lo que yo observaba sin hacer estudio. Veía clínicas que funcionaban muy bien y tenían 5 reseñas y veía clínicas con 500 reseñas y aparentemente no debían de funcionar tan bien. Entonces se prestaron varias clínicas, concretamente 60, ¿vale? Cogimos datos de 60 clínicas. Está bastante bien, perdonadme. Está bastante bien porque aquí en España hay alrededor de unas 5.500, 6.000 clínicas oficiales. El número es así un poco turbio y sube y baja, ¿no? Bueno, digamos que no hay un censo oficial, pero hay algunas consultoras que se han dedicado, o sea, hay quien dice entre 5.300 y 6.000. Vamos a poner esa media. Entonces era casi un 1% del total. Esa era la representación que conseguimos. Y lo que buscábamos era, pues ya os digo, una herramienta, un indicador que le llamamos el impacto en redes sociales. Y lo que hacíamos era que dividíamos el número de reseñas en sí, no la puntuación, partido del número de clientes. Esta fue la fórmula que aplicamos. La multiplicábamos por la valoración y por 100. Y en base a esto conseguimos catalogar las clínicas en un alto impacto en redes, cuando salían de 50 para arriba, o un bajo impacto en redes de 10 para abajo. Ya os digo, después os comparto el estudio, ¿eh? No hace falta que copiéis. Y además ahí vendrá más claro de lo que yo voy a explicar.
Total, que los datos que conseguimos fueron eso. La media de clientes activos de los centros encuestados fueron 1.232. La media de reseñas, número de reseñas en Google, 75, y las de Facebook, 37, ¿vale? Cuando, por ejemplo, a priori, siempre aquí se le había dado mucha más importancia a Facebook que a Google, ¿vale? Google, obviamente, se ha comido ya el tema de la reseña, de la calificación online, y ahora mismo, o sea, el que busca un sitio donde ir, mira Google. Si no estamos hablando de hostelería, que pueden mirar el TripAdvisor, pero en todo tipo de comercio lo que se mira es Google, y es donde se debe de primar. La media en Google era 4,48 y la media en Facebook era 4,8, ¿vale? Esta era la mediana de las reseñas contra los clientes. Es decir, había, si no recuerdo mal, 6,4 clientes que comentaban en Google frente a 3,5 que comentaban que habían hecho una reseña en Facebook, ¿vale? Y este era el impacto medio, tanto en Google como en Facebook. Era mucho mayor, o sea, en Google, porque claro, obviamente había más reseñas. ¿Bien? Esta la explico, pero necesito la chuleta, familia. Había varios estudios, de hecho están citados y ya os digo, después los veis si queréis, tranquilamente. Pero la reputación online todavía no tiene no hay una correlación entre malas reseñas y unas encuestas por servicio. Es decir, puedes tener una muy mala imagen previa y después el cliente que va a tu centro no percibe eso una vez que lo ha disfrutado. Esto es un estudio de Humana, no hay una percepción de calidad en el servicio en base a las valoraciones, porque la mayoría de valoraciones son muy positivas. Y la mayoría de centros tienen más de 4, tanto en Facebook como en Google. El impacto de Facebook era mucho menor que el de Google, normalmente porque los fans, o sea, tú usas Google como herramienta de búsqueda y para valorar un servicio que te ha gustado o no te ha gustado, mientras que si no te ha gustado en Facebook no sueles comentar. Suelen ser comentarios sangrantes, como decía Virginia, pero no son... el que comenta en Facebook normalmente es un fan, entonces lo hace de manera positiva normalmente, ¿vale? Hay un estudio también muy interesante que dice cómo está evolucionando la clientela entre millennials y centennials. Ya os digo, también está ahí nombrado para que lo veáis. Entonces nos planteábamos si era vital o no era vital vigilar esta presencia en redes sociales. Bajo mi punto de vista, sí. Mis compañeros que hacían el estudio conmigo pues tenían sus dudas. Y nada, bueno, pues era el primer estudio en veterinaria, era importante el número de reseñas positivas, algo que entra más en detalle, pero ya os digo, al que le interese me manda el mail y yo se lo comparto. Yo creo que para ser improvisado no está mal, ¿no? Excelente. No, está muy bueno el tema. Y de hecho acá es un tema que no se le da tanta importancia. Y me parece que, al menos, a ver, yo veo en mi caso y mis conocidos, antes de ir a un lugar, chequeas las reseñas. Vas a comer a un lugar. Sí. De hecho, a mí me pasa que me fijo antes y después todo lo que me dicen es verdad. Y entras y ves el tal cual, poner el que te dijo, bueno, ahí te va a atender tal y te atiende mal, y el otro bien, y es tal cual. Entonces, con esa fiabilidad que creemos que tienen las reseñas, está muy bueno. Primero que el veterinario tenga algún control sobre eso, y después que, no sé si allá pasa, Fernando, pero acá, con el que te equivocaste, seguramente vaya a dejar la reseña, pero con el que haces bien las cosas, por No lo dice. voluntad propia no va. Y es algo, a mí me pasa con el pensionado de gatos. Me incomoda pedir reseña, o sea, pedir un buen comentario. Y bueno, mi novio me recuerda todo el tiempo, bueno, te escribió, te salió bien, estuvo contento, pedile que te deje una reseña. Y la gente lo empezó a hacer, no en forma voluntaria, pero lo hace con gusto, y está muy bueno, suma mucho a lo que es la confianza. Sí. El que está Y sobre contento todo, y correcto. ya te digo, no hay que pedir, no hay que ser sistemático, pero obviamente cuando tienes un caso que ha salido bien, no hay problema en pedirlo. Como decía Jorge, se puede dar todo muy mascadito y mandar un email después de la visita con la URL para que te comente Google, o sea, y la mayoría de gente lo va a hacer porque no se les ocurre cuando, ya sabes, cuando algo va bien, no dicen nada. Cuando va mal, vas a saco porque eso se te queda clavado. Por cada uno que le va mal, por cada 10 que le va bien no escribe ninguno, pero bueno. De hecho, el peso del comentario malo contra los buenos impacta mucho menos cuanto más reseñas tengas. Claro, Entonces, se diluye. sí, capaz que tenés una estrella, ojalá que no me pase, pero se diluye en la Claro. multitud.
Pero eso también da credibilidad. O sea, yo, sitios donde voy y todo es perfecto, pues no me lo creo. O sea, si solo te dan 5 estrellas, me parece muy sospechoso, ¿sabes? Y a mí lo que más me ha llamado la atención es cómo se responde a las negativas. Eso es lo que yo realmente... Claro. que Sí, hay que eso hace la contestarlas todas. diferencia. Claro, pues al final eso es un mostrador de recepción que tienes y es público y forever. O sea que cómo dejes esa atención postventa es importante. Y sobre eso se puede hablar también charlas las que queramos. Vamos. Claro. En general, los veterinarios aquí suelen entrar en pánico, por ahí no le dan ni importancia o entran en pánico, son como las dos reacciones viscerales que salen. Y el gran tema acá es cómo responder. Primero, la primera pregunta es si responder o no. Siempre les digo, hay que responder. Hay que responder y Y ser otra cosa, estratégico. si me permites, Claro. Javier, la otra cosa que sentimos es la ira. Ah, Pero porque- ni hablar. Te prende fuego. Por Es eso hay que normal. responder en frío y no responder en caliente. Sí, Total. y tiene que haber un protocolo. Y Sí. Eso es. el personal que integra la veterinaria, la clínica, sobre todo el personal de atención al cliente, o la persona que tenga que responder esto, tiene que tener un protocolo. Un protocolo de decir, bueno, a ver, diferentes niveles. Cuando es una queja, o si es una queja, o es un insulto, si el cliente está molesto o está furioso, saber que hay que responder en cada momento, en cada situación, porque justamente el error es responder en caliente, en otra temperatura, y uno puede escribir una barbaridad que se puede arrepentir. Hay uno, no, perdón, No. Javier, no sé si conocéis a Andy Rohr, que es un veterinario americano, estadounidense. Me suena. Tiene Sí, escrito de un libro nombre. tiene escrito un pequeño libro, un ebook sobre cómo responder a las reseñas. Y es muy interesante porque cataloga a los clientes, o sea, al que reseña en base a si son trolls, clientes, si no lo son. Y Claro. en base a eso te ordenan las respuestas y está muy, muy bien. Lo voy a buscar, qué fantástico. Está buenísimo, buenísimo que haya salido este tema. Es lo Muy lindo de interesante. tener la libertad, ¿no? De decir qué saldrá. Súper. Hola a los que llegaron después de la presentación. Soy un médico veterinario, también tengo lo que es un MBA, hago lo que es negocios ya hace unos años. Y lo que dice Cecilia, haciendo un comentario para entrar a mi charla, lo que dice Cecilia, lo que pasa en Francia quizás está pasando en España, pero ya pasa en Brasil. Entonces, por ejemplo, en Brasil la competencia es leal, ya pasa, o sea, ya está en Latinoamérica, ya está. Si yo no, en Brasil yo no puedo lanzar una promoción de esterilización al 50% porque viene la entidad y me multa. ¿Qué es lo que yo sí puedo hacer en Brasil? Es yo llamar a mi cliente directo, señora María, mire, tengo una promoción solo para usted que se lo dejo a 50%. Entonces, de esa manera las entidades no me van a multar. Y yo siento que las cosas que van pasando en otros países, luego van a ir pasando, en países más evolucionados, luego van a ir pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, en Brasil ya ellos están mucho más avanzados en estas cosas porque mi escuela es brasileña. Yo conozco más el medio y de repente Fernando conoció a Sergio Lobato cuando fue a España y empezaba a hablar porque él habla mucho de normas técnicas. Si la empresa, la entidad que te va a evaluar, o sea, llega a tu local, tu consultorio, tu veterinario, lo que fuese, y encuentra a la persona que hace limpieza sin los guantes, por cada persona son $3.500 de multa. Y tienes que pagar. O sea, si tienes dos personas que limpian y los dos están sin guantes, son $7.000 de multa que vas a pagar. Wow. Si entra a tu consultorio y encuentra ese paño con que limpias la mesa, el consultorio, lo encuentra ahí a simple vista en un lugar donde no debe estar, otros $3.500 de multa. Entonces, eso ya debe pasar en Europa, de hecho, debe pasar en Estados Unidos, y eso poco a poco. Entonces, eso va volviendo más profesional a nuestros servicios, y eso es algo para lo que tenemos que prepararnos, ¿no? Entonces, quería entrar un poco reforzando lo que decía Cecilia, que es bastante interesante, y que eso va a suceder en Argentina, va a pasar en Chile, va a pasar en Perú, va a pasar en nuestros lados, ¿no? Donde estemos, solo hay que prepararnos. Bueno, yo hablo a veces un poco rápido. Yo lo que voy a hablar es un poco de economía. Ahí María Sol dijo que estudió economía. Voy a hablar un poco de economía y cómo podemos ligarlo a la veterinaria. No he preparado diapositivas, lo que sí he preparado es unas hojitas, ya que el tiempo es corto, pero interesante. Yo sigo a mucha gente empresarial. De entre ellos sigo un argentino, que quizás ustedes lo conocen, me van a decir que se apellida Loidi. No sé si lo han visto. Sí, yo lo sigo en LinkedIn. ¿Por qué me pareció interesante ese hombre? Porque a mí me llegó un mail informativo en que me decía, este hombre está en Perú, está un montón de veces en Perú, y donde su charla costaba $400.
4 horas. Entonces, si cuesta $400 por 4 horas, algo bueno tiene que tener este hombre. Entonces lo empecé a buscar, lo empecé a seguir, y ya estoy ahí encima de él, viendo todo cómo se mueve. Es joven, debe tener 45 años a lo mucho, y se mueve bastante bien, lo sigo bastante, me parece una persona muy hábil, así muy rápida, está en otra secuencia que le puedo decir. Y él dentro de sus charlas, no sé si Cecilia lo habrá seguido estas 2 últimas semanas, dentro de sus charlas también habló sobre las figuras que marcan en la economía, ¿no? Sí. En la economía se marcan algunas tablas. ¿Lo seguiste? ¿Escuchaste esa charla, Cecilia? No, no la escuché, la vi en LinkedIn, que él la promocionó, pero no escuché esa charla precisa. Entonces ya será algo nuevo también para ti. Sí. Entonces, economía, Adolfo Hitler decía, a mí dame 2 cosas para gobernar, y el resto quédate con lo que quieras. O sea, quédate con el Ministerio de Trabajo, quédate con el Ministerio de la Mujer, con cualquier ministerio, quédate. A mí solo dame 2 ministerios. Uno, lo que es la economía, porque la economía mueve todo, y dame lo que es defensa. Porque con la economía yo puedo mover cosas y la defensa me va a ayudar a que se respeten las cosas que yo quiero hacer. Y ustedes en su país están viendo, ¿no? La economía es la que va a mandar todo, y de ahí vamos a ir viendo un poquito más en temas más, digamos, en otras escalas. Y la defensa, el Ministerio del Interior es que tiene que cumplir todo lo que dice el gobierno. Entonces, a este punto. Lloydy decía que se va a formar en el diagrama algunas letras. Y entre ellas es, por ejemplo, la letra, acá se ve, ¿no? Una letra A. De un lado va a venir lo que es la oferta, y el otro lado va a venir lo que es el tiempo. Entonces, por ejemplo, hay empresas que venían creciendo normal y de pronto crecen muchísimo. Crecen mucho, como cuál, por ejemplo, el papel higiénico, ¿no? Entonces, las empresas de papel higiénico que escasearon en todos lados, entró un pico, están vendiendo muchísimo. Los centros, los supermercados, algunos productos de los supermercados, alcohol, cosas de limpieza, están sufriendo mucho. Pero una vez que pase la cuarentena, ellos van a venir cayéndose. Esa es la propia oferta de la ley y la demanda, ¿no? No es que todo el mundo va a empezar a usar alcohol para siempre, muchísimo. Luego hay otra tendencia, que es el diagrama en L. Empresas que venían normalmente creciendo, y de pronto ¡fum!, se cayeron hasta el piso. Y de pronto no tienen cuándo se van a levantar. ¿Como quién? Latam, Avianca, los hoteles Meliá, los Hilton, entonces no tienen cómo levantarse ellos. Y no se sabe cuándo se van a levantar, ¿no? Y la siguiente era una que es formada como una U. Empresas que venían aquí, o sea, venían creciendo y de pronto, ¡pum!, cayeron, pero no cayeron del todo. ¿Como quién? Como la de nosotros, el sector veterinario, porque en cierto modo este espacio te dejan trabajar. Este pequeño espacio te deja trabajar. Entonces estás avanzando, sufriendo, reclamando en las redes sociales, y cuando van a levantar la cuarentena, va a haber un crecimiento normal del sector veterinario. ¿Por qué? Porque al sector veterinario lo ha golpeado no el mismo sector veterinario. O sea, no es que ha venido una competencia muy grande y te ha sacado. ¿Quién te ha sacado? Te ha sacado Coca-Cola. Te ha sacado un externo como esa Avianca, algo así, estoy dando ejemplo, ¿no? Te ha sacado el coronavirus. Entonces, no te ha sacado un veterinario. Porque si te hubiese sacado un veterinario, tú ya estás en la letra L, ¿no? Ya te vas para el otro lado. Pero aquí es un externo que ha venido. ¿Y cuál es la ventaja? Que después de que liberen todas las cosas, tú vas a tener una mejora que es propia de la economía, entonces propia de la sociedad, que te vas a ir levantando. Entonces hay gente que está aquí, está esperando que se levante la cuarentena, y de pronto poco a poco van a ir levantándose, van a ir creciendo. Pueden tener pues un 35%, 20, 30% de un crecimiento normal que va a existir para todo el sector veterinario. Y existe una U modificada, vamos a ver dónde está, existe una U modificada que va acá, ¿no? Existe una U modificada que venía creciendo, entró el coronavirus, pum, cayó, no cayó del todo, sigue avanzando, espera que venga la cuarentena, pero de pronto ni bien se dispara la liberación de la cuarentena, se va a ir para un 70%. ¿Por qué? Porque estas empresas están haciendo algo como lo que hacemos nosotros en este momento. Se están preparando para el día cero, o sea, el día cero post. ¿Qué vamos a hacer? Sacar campañas, cómo vamos a crecer, ya estrategias de ahorita, estoy capacitando todo mi personal, y ¡fum! Entonces ni bien liberan, van a crecer muchísimo. Y en este otro lugar está la gente reclamando de los otros veterinarios que cobran muy barato, que por qué Dios me puso así, por qué Dios me mandó el coronavirus, yo no estaba preparado, me hubiese avisado antes, ¿no? Entonces, esta gente está llorando ahorita por lo que sucede. Y se olvida que va a haber un día uno. Esta gente
ya se está preparando para ese día 1. Entonces ya están calentando, o sea, ni bien suelten la partida y ellos ya empiezan a correr. Ellos recién van a decir, ¿qué pasó? Tenía que correr. Entonces es por eso. Y existe un último gráfico, que es este de acá, que es como una Z, ¿no? Este ya es como, yo le he agarrado de otra charla, donde venía así, donde ya tenía una persona un crecimiento normal, que es lo que tenemos nosotros, tenemos un crecimiento normal, de pronto entró la crisis, bajó de quinta para tercera, para tomar impulso y creció. ¡Fum! Hay gente, que yo conozco gente en este momento, que está teniendo la mejor facturación de sus últimos años en este mismo momento. ¿Como quién? La gente que entrena empresas, así como lo que a nosotros nos gusta estar, que es manejo de empresas, de lo que hace Cecilia con su e-salud, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque en este momento, donde hay crisis, es donde él es más necesitado, más solicitado. Antes él ya tenía mucho trabajo y ahora en crisis él está saturado, ya no da abasto. Entonces, cuando él tiene crisis, cada vez que hay crisis, él crece más. Entonces, esto va a pasar, está pasando, y nosotros tenemos que prepararnos para ver dónde queremos estar, o dónde nos va a tocar, ¿no? Yo le diría que yo estoy muy confiado, que la gente que ya está haciendo negocios ahora, yo espero ser esta Z, realmente, yo espero ser esta Z y en unos 8 años escribir un libro y ustedes debatan sobre mi libro y manejar un Rolls Royce, ¿no? Porque esa es la idea, aprovechar lo que está pasando ahora, porque ha sido las reglas del juego han cambiado para todos. ¿Qué otra cosa más puedo hablar de la economía? Hubo una persona que el nombre se me ha ido, tuve que leer un poquito, y que ganó un premio Nobel, es un economista que ganó el premio Nobel, y decía, la publicidad es algo que vuelve pobre al pueblo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a comprar un auto y yo veo Mercedes-Benz, ya Mercedes-Benz me va a entrar en la cabeza que es caro. Entonces, la publicidad me va a hablar de relación de marca. Entonces, la marca te da dos cosas. Vuelve más pobre al pueblo, porque si vas a comprar un Mercedes te va a costar 3, 4 veces más que un auto normal, y te está volviendo más pobre, ¿no? Pero a cambio de eso te está dando otros beneficios, otra satisfacción. Como decía al inicio Hitler, ¿no? A través de la economía se mueven muchas cosas, las finanzas, el marketing, la publicidad, y hay algo muy importante en lo que hay que trabajar, que es la marca, ¿no? La marca, bueno, no vamos a hablar de marca, pero la marca, atrás de la marca hay muchísimas cosas por hacer. Entonces, estamos en tiempo para aprovechar y crecer, y eso es lo que quería aportar con ustedes, es algo que aprendí en esta cuarentena. También he tenido que ir aprendiendo para no perder ese ritmo, y ni bien me dejen salir a trabajar, puede ir a lograr ese mi 70%, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si hay algún comentario, pregunta. ¿Quieren que le devuelva su dinero? No sé, hablen con el doctor ahí.